Nuevamente, bienvenidos. Cumplida anteriormente la formalidad de mi presentación, quien les habla es José Raúl Oubiña. Se intentará a continuación acompañarlos en el abordaje de los virus hepatotrópicos primarios de transmisión parenteral. Al igual que en la primera parte, son objetivos de este encuentro el conocer los principales agentes virales asociados a hepatitis y comprender los mecanismos de inmunopatogénesis de las infecciones causadas por virus hepatotrópicos primarios de transmisión parenteral, así como sus implicancias en el diagnóstico, la epidemiología, la profilaxis y su eventual tratamiento. Esta imagen ya ha sido presentada en la primera parte del seminario dedicada a los diversos virus hepatotrópicos. Simplemente aquí la recordamos. En modo análogo, esta imagen ya compartida nos sirve de referencia para contextualizar las temáticas a abordar. La fascinante historia del descubrimiento del hoy denominado virus hepatitis B comenzó en la década de 1960, cuando el suero de un aborigen australiano reaccionó con el de una persona con hemofilia, formando una banda que fue teñida de rojo, con azocarmín, un colorante para proteínas y no con tinción para lípidos séricos, como lo era el Sudan Black, en pruebas de inmunodifusión en gel de agarosa, la conocida técnica de Austerlony. El así denominado antígeno australiano tenía una prevalencia del 0,1% en la población general australiana, pero sorprendentemente alcanzaba el 10% entre leucémicos politransfundidos. ¿Sería el resultado de un gen heredado que se expresaba en dichos enfermos? El hallazgo del antígeno australiano, principal componente de la envoltura del hoy denominado virus hepatitis B, así como las subsiguientes contribuciones para el desarrollo de la primera vacuna específica, culminaron con su obtención exitosa en décadas subsiguientes. Fue la primera vacuna contra la hepatitis B y, dado que este virus puede generar cáncer hepático, constituyó también la primera vacuna para prevenir dicha enfermedad. Por todo ello, en 1976, el Dr. Baruch Blumberg fue honrado con el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina o Fisiología. En esta imagen observamos un panel compuesto de una microscopía electrónica de transmisión que abarca toda la pantalla, junto a un modelo de la estructura del virus hepatitis B a partir de un estudio de crioelectromicroscopía, como se observa arriba a la derecha. Recordamos que el virus está constituido por partículas infecciosas de DAIN de 42 nanómetros y por partículas subvirales, esféricas y filamentosas. Estas dos últimas poseen diferentes porcentajes de glicoproteínas antigénicas de envoltura que son compartidas por la estructura de los viriones. Por carecer de genoma, las partículas subvirales no tienen capacidad infectante. Por ello, a partir de las partículas esféricas de 22 nanómetros, luego de un proceso de purificación y de inactivación de otros eventuales virus que pudieran haber estado presentes en el plasma de donantes, y gracias a los trabajos de Baruch Blumberg y sus colaboradores, se logró elaborar la primera vacuna para prevenir la hepatitis B y consiguientemente el cáncer hepático. Este es un virus magnificente. Observamos en la imagen A una representación esquemática de lo compartido previamente. La partícula de DAIN correspondiente al virión del virus hepatitis B y partículas subvirales no infecciosas por carecer de genoma, denominadas esféricas y filamentosas. Como se comprende fácilmente al visualizar los colores respectivos, el compartir el virión con las partículas subvirales, al menos parcialmente su estructura externa, dada por las glicoproteínas de superficie, grande, large, mediana, medium y pequeña, small, del antígeno de superficie, denominado HBS antígeno, el virus hepatitis B puede utilizar la liberación de estas partículas subvirales al torrente sanguíneo
como señuelo para distraer la actividad de los anticuerpos neutralizantes. En la imagen B observamos una representación del genoma viral. Consta de DNA parcialmente bicatenario de unas 3.2 kilobases aproximadamente, constituido por una cadena de polaridad negativa, circunferencia externa de color rojo, y otra de polaridad positiva en color verde y circunferencia subyacente parcialmente punteada. Este genoma exhibe 4 marcos abiertos de lectura: Precorcor, PreCS, X y Pol. Los mismos se encuentran solapados entre sí, ya sea en fase, PreCS y Precorcor, como fuera de fase, el gen Pol, respecto a los otros 3 marcos abiertos de lectura. Existen 2 potenciadores transcripcionales y un silenciador de dicha actividad. El marco abierto de lectura PreCS, en azul, codifica las proteínas glicosiladas de envoltura. El marco abierto Precorcor, color mostaza, codifica las proteínas Precore, de la cual se forma el antígeno soluble E y otra proteína relacionada, y el Core. El antígeno soluble E tiene crucial importancia en la tolerancia inmunológica y la respuesta TH2 que puede promover este virus. El marco de lectura abierto X, color amarillo, codifica el transactivador homónimo, crítico para la capacidad oncogénica de este virus. Finalmente, el marco de lectura P, por polimerasa, codifica, entre otros elementos, a la transcriptasa inversa viral, que por carecer de lectura de prueba es crucial para producir mutaciones asociadas a la generación de múltiples cuasiespecies que favorecen la evolución viral y su adaptación al hospedador, y que en algunos casos produce mutantes de escape a la respuesta inmune o aún a tratamientos donde dicha enzima es el blanco terapéutico. El solapamiento de genes permite el ahorro genético del virus hepatitis B. Si las 3.2 kilobases correspondiesen a marcos abiertos de lectura contiguos, solo podrían sintetizarse 120.000 daltons de proteína, en lugar de los 360.000 que permite esta singularísima estrategia viral. El precio a pagar es que en determinadas ocasiones algunas mutaciones genómicas de un marco de lectura, como el compartido entre las regiones PreCS y P, se pueden asociar a sustituciones aminoacídicas correspondientes a ambos marcos de lectura abierta, lo que puede devenir en importantes eventos con implicancias en el escape viral a la terapéutica, la respuesta inmune y o el diagnóstico. Intentando dar respuesta a esta pregunta, podemos observar en la parte superior, con un mismo color, las regiones compartidas por las proteínas grande, large, mediana, medium, y pequeña, small, del antígeno de superficie. Dentro de esta última se encuentra la región hidrofílica principal, en inglés Major Hydrophilic Region, de allí el acrónimo, que a su vez alberga al determinante antigénico A, hacia el cual están dirigidos los anticuerpos neutralizantes. En la parte inferior de la imagen observamos la región superpuesta del genoma que codifica las proteínas antedichas y que exhiben 3 codones de iniciación ubicados en fase en la región PreCS y que comparten un único codón de terminación. A su vez, en color verde, observamos la misma región genómica del virus, conteniendo aquí al gen P solapado, pero ubicado fuera de fase y por ende codificando una secuencia de aminoácidos totalmente diferente. Esta imagen sintetiza en un único esquema los conceptos de solapamiento de los marcos abiertos de lectura en fase, región PreCS, o fuera de fase, como acontece con el gen P respecto al PreCS. Dentro de la transcriptasa inversa se exhiben los 4 dominios mencionados con anterioridad, así como el sitio activo de dicha enzima. Este sitio está constituido por los residuos YMDD, o lo que es lo mismo, tirosina, metionina, aspartico. Volveremos sobre el mismo al mencionar la resistencia del virus hepatitis B a los antivirales que actúan inhibiendo a la transcriptasa inversa.
En esta imagen observamos un evento semejante al descrito con las regiones pre-SS, solo que aquí lo visualizamos en la región genómica pre-COR, como se advierte en el color celeste compartidos por las proteínas E y CORE, y en el azul oscuro del DNA, con codones de iniciación ubicados en fase y un único codón de terminación que corresponde al carboxilo terminal de la proteína. Podemos visualizar que la proteína E soluble, que no forma parte de partícula viral alguna, tiene su estructura primaria idéntica a la del core, con el aditamento de 29 aminoácidos hacia su extremo amino terminal. La proteína E deriva del clivaje proteolítico de un precursor, mostrado en la imagen subsiguiente, denominado proteína precor. La eventual sustitución en esta proteína precursora precor de un codón codificante de triptofano, TTG, en la posición 1896 por otro de terminación, TAG, debido a la transición de su nucleótido central, promueve la terminación prematura de dicha proteína e impide la síntesis del antígeno E, aunque no la del core, pues ésta se inicia con un codón ubicado corriente abajo en el DNA en la posición 1901. A las cepas virales que carecen de antígeno tolerogénico E se las conoce como mutantes E-. Esta mutante es más frecuentemente observada con el genotipo D y raramente asociada al genotipo F, ambas poblaciones genotípicas presentes en Argentina, a lo cual nos referiremos subsiguientemente. Los casos de hepatitis fulminante, inicialmente estudiados mediante análisis del secuenciamiento nucleotídico del DNA viral, fueron asociados en la década de 1990 a la infección con mutantes E-. Esta imagen sintetiza lo mencionado precedentemente. Solo se desea destacar aquí dos aspectos adicionales. A la derecha, la secuencia nucleotídica de la señal de encapsidación epsilon del RNA viral, donde se puede observar con un rombo rojo el sitio donde se produce la mutación transicional que dará origen a cepas que no codifiquen el antígeno E. Dependiendo de la base nucleotídica codificada por el virus, que está espacialmente enfrentada a la posición 1896 en la estructura secundaria del RNA, habrá mayor o menor estabilidad en esta señal de encapsidación. En el genotipo D, la población que expresa la mutante 1896 del precor es más estable y por ende mucho más frecuente que con otros genotipos. En la parte superior izquierda se muestra en color amarillo y azul claro la zona de solapamiento entre la proteína X y la región del promotor basal del core. Dos mutaciones que acontecen allí en las posiciones 1762 y 1764, indicadas con un triángulo amarillo, se asocian a un cambio de la actividad de dicho promotor y por ende hemos aprendido a un curso más agresivo de la evolución de la infección crónica. Esto es muy frecuentemente observado en pacientes infectados con el genotipo C. Esta imagen pretende que incorporemos un nuevo actor a los ya conocidos en el contexto previamente descrito. Es el antígeno relacionado al core del virus hepatitis B, por ello denominado según el acrónimo en inglés HBcrAg. Este complejo antigénico corresponde a la expresión de tres proteínas: el core, que forma parte de la partícula de Dehn, el antígeno E soluble, derivado del precor, y una tercera proteína conocida como P22CR, derivada también del precor, como se observa al pie de esta figura, y que está presente en las partículas vacías, virión símil, sin DNA. Este antígeno ha adquirido recientemente especial relevancia en el monitoreo de la infección por virus hepatitis B.
En pruebas serológicas, el core, el antígeno E y la proteína de 22 kilodaltons relacionado al core pueden ser cuantificados como antígeno de hepatitis B relacionado al core o su acrónimo HBsR-AG. En síntesis, cual si se tratara metafóricamente de trillizas, son tres proteínas diferentes, aunque íntimamente relacionadas y semejantes. En esta imagen compartimos algunos de los aspectos más relevantes de la replicación del virus hepatitis B. El mismo ingresa al hepatocito luego de su interacción con receptores de baja afinidad, los heparansulfatos, y con un receptor específico, el polipéptido cotransportador de taurocolato de sodio, el NTCP, acrónimo correspondiente a su designación en inglés. Luego de su desnudamiento, la cápside con el genoma viral parcialmente bicatenario es transportado hacia la membrana nuclear. Ya en el núcleo, dicho genoma es reparado por DNA polimerasas y luego transformado en una estructura circular covalentemente cerrada, el cccDNA. A partir de dicha molécula se sintetizan los transcriptos por una RNA polimerasa 2 celular. La molécula de RNA pregenómico sintetizada se asocia a las proteínas que luego de su ensamblaje constituirán el core viral. Es en su interior donde se sintetiza inicialmente la cadena de DNA de polaridad negativa por la transcriptasa inversa viral. Esta hebra abarca la totalidad de la extensión nucleotídica del genoma viral. A partir de este molde, se sintetiza luego la cadena de polaridad positiva, con una extensión que oscila entre el 10 y el 80% de la que le sirve de templado. Estas partículas del core, con genoma en su interior, pueden hacer un ciclo de reciclado, volviendo al núcleo y repetir el ciclo, o bien pueden ensamblarse con las glicoproteínas de envoltura con brotación desde el retículo endoplásmico. Rodeadas de vesículas de transporte, dichas partículas son direccionadas hacia la membrana plasmática, egresando de la célula sin promover su lisis. Recordemos que la replicación del virus hepatitis B acontece subrepticiamente para la célula, dado que no se disparan eficientemente los genes estimulados por el interferón y por ende así denominados ISG. ¿Qué desea investigar un médico cuando solicita la cuantificación sérica del DNA del virus hepatitis B o del antígeno de superficie en el suero? La respuesta la podemos inferir a partir de esta imagen. Dado que el DNA viral está presente en las partículas de Dehn, como se mencionó previamente en esta exposición, los viriones del virus hepatitis B, una merma del DNA viral sérico implica una disminución de la replicación de este agente. Por otra parte, una disminución del antígeno de superficie sérico puede ser el resultado de dos eventos: una disminución de la transcripción del cccDNA y del DNA viral integrado, así como también de la traducción de los RNA mensajeros de las proteínas de envoltura viral. Esta imagen alegórica pretende grabar en la imagen del estudiante lo que acontece con la formación de partículas de Dehn y de otras no infectivas. Si observamos la misma, podremos constatar un gran exceso de panes, la envoltura de los sándwiches pintada de verde, pero ante tal exceso de panes, solo una proporción muy menor corresponde a los verdaderos viriones que contienen el DNA viral en azul, constituyendo así el sándwich completo. Aquí podemos observar algunos aspectos de importancia médica asociados a la replicación viral. Ello tiene especial impacto en el diagnóstico y monitoreo de la infección por virus hepatitis B en nuestros días.
tenemos representado dentro de un hepatocito elementos claves del virus dentro de su citoplasma y su núcleo, así como su presencia a nivel sérico. Hemos aprendido que en el núcleo el DNA viral puede estar tanto integrado como no integrado, en la forma de cccDNA episomal, desde donde podrán derivar las diferentes expresiones proteicas del virus. Habitualmente, desde el cccDNA se obtienen 5 transcriptos, el RNA pregenómico y diferentes RNA mensajeros subgenómicos codificantes de las proteínas de envoltura HBS antígeno, uno para la proteína large y otro para las proteínas medium y small, un cuarto transcripto para la proteína X y un quinto para las proteínas derivadas del precor. Enfatizamos nuevamente que de dicha proteína precor derivan por un procesamiento proteolítico completo el antígeno soluble HBe antígeno y por un procesamiento incompleto la proteína P22 relacionada al core, por ello llamada CR. Otra molécula que recientemente fue observada también en circulación es el RNA del virus hepatitis B dentro de las partículas virión símil. En los últimos años se ha dado un especial uso a la cuantificación del antígeno HBs sérico, así como a la del antígeno de hepatitis B relacionado al core mediante el empleo de equipos comerciales. La detección del RNA del virus hepatitis B circulante por el momento solo es realizado en laboratorios de investigación. En esta tabla podemos observar un resumen de lo antedicho acerca de la replicación viral y su expresión en diversas partículas. En los extremos izquierdo y derecho de la fila superior podemos reconocer las clásicas partículas infectivas de Dehn, los viriones, y las formas subvirales esféricas y filamentosas. Podemos comprobar que la circulación sérica de partículas subvirales excede en aproximadamente 5 órdenes de magnitud a la de los viriones. Observamos que en las partículas de Dehn se encuentra la presencia de antígenos de envoltura, el hoy denominado antígeno relacionado al core y el DNA. En contraposición, en las partículas defectivas mencionadas precedentemente, no existen nucleocápside y por ende carecen del antígeno relacionado al core, así como de genoma viral. Por ello, no son infecciosas. En años recientes, aprendimos que también existen en circulación partículas semejantes a los viriones, aquí mencionadas como virión símil, que pueden contener RNA o exhibir cápsides vacías en su interior, es decir, meras cápsides envueltas. Unas y otras existen en la circulación periférica, aunque con concentraciones muy dispares. La presencia de las partículas virión símil conteniendo RNA podría ser utilizada en un futuro en pruebas diagnósticas que hoy están restringidas a laboratorios de investigación clínica. Las cápsides desnudas conteniendo DNA o RNA se han detectado en células y en modelos animales infectados experimentalmente. Desconocemos su presencia y consiguientemente su concentración eventual en circulación periférica del hombre, aunque existen al menos 2 estudios independientes que sugieren que estas estructuras podrían ser relevantes en la patogénesis de la infección del ser humano. Este esquema nos sirve para relacionar la replicación viral con los potenciales y con los actualmente conocidos sitios blancos de acción de la terapéutica antihepatitis B. Observamos que a la fecha existen al menos 6 procesos virales durante la síntesis de estos agentes con potencialidad de ser utilizados como blancos terapéuticos, a saber, el ingreso viral, la síntesis del cccDNA, los RNA mensajeros sintetizados, blancos de la acción de RNAs interferentes pequeños, dado que debemos recordar, no puede ser un blanco terapéutico la RNA polimerasa 2 celular, dado que sintetiza nuestros propios mensajeros. En cuarto término, la transcripción inversa llevada a cabo desde el RNA pregenómico utilizado como templado. En quinto lugar, el ensamblaje de las nucleocápsides y
finalmente la liberación del antígeno de superficie al extracelular. Entre estos 6 procesos, hoy se destaca el uso habitual de diversos inhibidores de la transcriptasa inversa viral, razón por la cual este evento está destacado con un rectángulo rojo. A su vez, se encuentra aún en ensayo clínico el uso de un inhibidor del ingreso viral, para lo cual se emplea un lipopéptido que, conteniendo una secuencia aminoacídica semejante al dominio de unión de la envoltura de la partícula de Bain al receptor celular, se puede bloquear dicho receptor y consiguientemente impedir la síntesis del cccDNA. En esta imagen se observa la representación de diversas clases de moléculas que pueden actuar durante el ciclo de replicación del virus hepatitis B, tal como lo evidenciamos en este encuentro al referirnos a la replicación viral. Mencionamos allí que son al menos 6 las etapas o sitios blanco donde el virus hepatitis B podría ser potencialmente vulnerable, para así quien recibiese el tratamiento poder limitar la infección viral. Actualmente, las drogas más utilizadas corresponden a los inhibidores de la transcriptasa inversa, es decir, la polimerasa viral. Son los análogos de nucleósidos, como por ejemplo el entecavir, y los análogos de nucleótidos, como el tenofovir. Por otra parte, se encuentra en fase 2 de investigación clínica el tratamiento con inhibidores de la entrada viral a la célula con drogas tales como el bulevirtide, anteriormente conocido como Mircludex B, debiendo tenerse en consideración que esta misma droga ya se encuentra en fase 3 para el tratamiento de la hepatitis D. Otras vías menos exploradas aún corresponden a la utilización de inmunomoduladores diferentes al ampliamente utilizado interferón alfa pegilado, tales como agonistas de receptores tolsímil, anticuerpos monoclonales, anti-PD1 y vacunas terapéuticas, así como los inhibidores del cccDNA, la utilización de RNAs de interferencia, así como de inhibidores del ensamble de nucleocápsides o bien de la liberación del antígeno de superficie. Vemos aquí las distintas etapas que pueden seguir a un tratamiento contra la hepatitis B. Antes de comenzar, se detectan en circulación las partículas de Bain, los viriones símil conteniendo RNA, así como las partículas subvirales. En el hígado está presente el DNA circular covalentemente cerrado, así como la presencia eventual de DNA viral integrado. Con el devenir de los primeros meses de tratamiento puede detectarse la disminución de las partículas de Bain, lo que se refleja en un descenso de la carga viral en la circulación periférica. Subsiguientemente, dicha carga viral, DNA de virus hepatitis B, se torna indetectable, observándose también un descenso del antígeno de superficie presente en las partículas de Bain y en las partículas defectivas. Aunque no se lo utiliza aún como procedimiento diagnóstico habitual, podrían detectarse aún las partículas similares a viriones con RNA en su interior en grado mínimo. Se puede registrar una merma del DNA circular covalentemente cerrado. Se denomina cura funcional a la ausencia de carga viral y de antígeno de superficie en circulación, aunque persisten en los hepatocitos el DNA circular covalentemente cerrado y el DNA integrado. Se denomina, por otra parte, cura completa a la ausencia de marcadores virales en circulación con erradicación del DNA circular covalentemente cerrado hepático, aunque puede persistir el DNA viral integrado al genoma celular. Finalmente, denominamos cura esterilizante a la ausencia de marcadores del virus tanto en circulación como a nivel de hepatocitos. En esta síntesis del resumen antedicho, podemos observar las 4 etapas centrales de la replicación viral: la síntesis del DNA-CCC, la generación del RNA pregenómico por la RNA polimerasa 2 celular,
la obtención de un intermediario de RNA-DNA por la acción de la transcriptasa inversa, que sintetiza esta cadena complementaria al templado de RNA pregenómico, y finalmente la producción de novo del DNA genómico viral. Es clave en este esquema recordar el rol del DNA circular covalentemente cerrado en la persistencia viral y el descubrimiento de que el mismo podría ser eliminado por la activación del receptor de linfotoxina beta a través del factor de restricción ApoBec3b, una citidina desaminasa celular. Sin embargo, llamativamente, este resultado tan esperanzador aún no ha podido ser reproducido en otros laboratorios. En esta figura se muestra una representación del gen POL del virus hepatitis B y sus 4 dominios, el de proteína terminal, brazo espaciador, transcriptasa inversa y RNasa H. A su vez, dentro del dominio de la transcriptasa inversa, RT, se exhiben los subdominios que lo constituyen, A, B, C, D, 2F y 1G. Dentro del subdominio C se encuentra el previamente descrito sitio activo de la enzima, el ya mencionado YMDD o tirosina metionina aspartico-aspartico. En la parte inferior de la imagen se muestran las respectivas posiciones aminoacídicas donde se ubican las mutaciones que confieren resistencia a los 5 análogos de nucleósidos o de nucleótidos que fueron hasta aquí más utilizados, la lamivudina o 3-TC, la telvibudina, el adefovir y en la actualidad el tenofovir y el entecavir. En esta imagen están representadas con letras de diferentes tamaños para una posición aminoacídica determinada dentro del antígeno de superficie del virus hepatitis B, la contribución relativa de las mutantes más prevalentes de los diferentes genotipos del virus asociados al escape a la respuesta inmune generada por la inmunización global contra la hepatitis B. Así, por ejemplo, una mutante de escape a los anticuerpos neutralizantes muy frecuentemente observada en aislamientos del genotipo C exhibe una sustitución glicina por arginina en la posición 145, indicada por la flecha roja. Esta revisión, aún en prensa en 2020 de Rajil y colaboradores, documentó que casi el 7% del total de las secuencias completas del virus hepatitis B depositadas en el GenBank y provenientes de 36 países exhibe mutantes de escape a la vacuna actualmente utilizada. Según estimaciones internacionalmente aceptadas, existen en el año 2022 unos 290 millones de individuos crónicamente infectados con el virus hepatitis B en el mundo. Si hubiera 1 billón, es decir, 10 a la exponencial 12, partículas sintetizadas diariamente en promedio por cada individuo, ello implicaría un total de 290 trillones de partículas sintetizadas globalmente cada día. Podemos empezar a intuir la diversidad global del virus hepatitis B. Esta es una imagen compuesta que nos exhibe a la izquierda las relaciones filogenéticas entre los distintos hepatnavirus conocidos hasta la fecha. Los avi-hepatnavirus, los ortho-hepatnavirus que infectan a humanos, primates y a otros mamíferos, y los hepatnavirus que infectan a anfibios y peces. La extensión de las ramas respectivas indica la distancia genética que existe entre los diferentes hepatnavirus. En la imagen de la derecha se puede observar las relaciones existentes entre los diferentes genotipos que infectan al humano. El genotipo J ha sido propuesto, pero como ya fue mencionado, solo se lo ha detectado en un único paciente oriundo de Japón. Al pie de cada genotipo se menciona la principal localización geográfica del mismo en el planeta.
La variabilidad y la diversidad virales funcionan como dos engranajes que se alimentan mutuamente. La diversidad nos muestra la foto del espectro de poblaciones virales circulantes en un individuo o en una población. Por otra parte, la variabilidad corresponde al video de la evolución de dicha población. ¿En qué difiere adquirir la infección en la edad perinatal o en la infancia temprana respecto a quien lo hace en la adolescencia o adultez? La respuesta la observamos en este gráfico. Podemos visualizar representados el riesgo porcentual de evolucionar a la cronicidad en función del momento de la infección. Claramente, se puede razonar que a medida que transcurre la edad de los pacientes, disminuyen las chances de evolucionar hacia la persistencia viral, probabilidad que es de aproximadamente un 90% en neonatos hasta el año de vida, para alcanzar valores menores al 10% en los mayores de 6 años. Este gráfico está claramente relacionado con la disímil endemicidad global del virus hepatitis B, que es máxima en el sudeste asiático, y tangencialmente, como reflejo de ello, con los genotipos prevalentes en cada área geográfica. ¿Cuál es el curso natural de la infección persistente por virus hepatitis B en el hígado? Como observamos precedentemente, la evolución en los neonatos infectados con una población del virus hepatitis B con expresión de antígeno E promoverá habitualmente una infección persistente, como consecuencia de la tolerancia inmunológica inducida por dicho antígeno soluble al invadir el timo, promoviendo la correspondiente lesión clonal de linfocitos T específicos. Por el contrario, en el adulto, la infección es habitualmente aguda y autolimitada. ¿Qué acontece ante una infección persistente? Por dos vías, el virus hepatitis B puede eventualmente evolucionar al hepatocarcinoma celular, dependiente e independiente del desarrollo de la cirrosis. La infección puede progresar a una hepatitis crónica asociada a apoptosis y piroptosis que con el devenir de los años y en mayor proporción en ausencia de antígeno E, puede evolucionar a la cirrosis y esta, a su vez, al hepatocarcinoma por mecanismos analizados en la sección dedicada al virus hepatitis C que no reiteraremos. A su vez, la infección persistente por el virus hepatitis B puede permanecer en un huésped en estado de portador inactivo, el que, por mecanismos asociados a la integración del genoma viral en el celular, causan cambios en su configuración e incluyen fusiones cromosómicas no homólogas, cromosomas dicéntricos y grandes deleciones teloméricas, eventos que, sin la necesidad de promover previamente la cirrosis, culminan en la generación de un hepatocarcinoma cuya tasa de evolución al óbito es muy significativa. En 2022 se estima la existencia de 290 millones de individuos con hepatitis B crónica y unos 820.000 decesos asociados a dicha infección. La hepatitis aguda y la hepatitis crónica por el virus hepatitis B están íntimamente asociadas a diversos perfiles de la respuesta inmune celular. En contraposición, la patología extrahepática que afecta a los pequeños vasos, las articulaciones y los glomérulos está mediada por el depósito de inmunocomplejos específicos y la respuesta inflamatoria allí generada. Veamos en esta imagen un clásico postulado de Francis Cesari. Una respuesta vigorosa, policlonal y multiespecífica de los linfocitos T CD8 positivos citotóxicos promueve la limitación de la infección en la etapa aguda. Por el contrario, una respuesta débil, oligoclonal y oligo o monoespecífica se asocia a la infección viral persistente. Se entiende por una respuesta multiespecífica aquellas dirigidas hacia múltiples epítopes de proteínas virales presentados en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Por el contrario, una respuesta dirigida hacia un único o hacia pocos epítopes de proteínas virales
corresponde a una respuesta citotóxica mono u oligoespecífica, respectivamente. Esta respuesta T CD8 positiva es a su vez regulada por subpoblaciones de linfocitos T CD4 positivos. En esta imagen podemos observar los participantes centrales de la patogenia de las hepatitis virales a nivel hepático. Un hepatocito infectado por el virus hepatitis B presenta péptidos virales en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estos péptidos son reconocidos por linfocitos T citotóxicos CD8 positivos que podrán promover la eliminación viral por mecanismos citolíticos y principalmente no citolíticos, estos últimos mediados por el interferón gamma y el TNF-alfa. Entre los mecanismos de daño de los hepatocitos se debe mencionar la promoción de su apoptosis, así como de eventos de piroptosis. A su vez, estos linfocitos T CD8 positivos están regulados por la presencia de linfocitos T reguladores, así como por la interacción de receptores de muerte como PD1 en su interacción con el ligando PDL1. Otras células inflamatorias como las NK y las NKT, y a su vez otras no inflamatorias que analizaremos subsiguientemente, contribuyen al control de la infección de los hepatocitos. Finalmente, los linfocitos B son productores de anticuerpos que reconocerán diversos antígenos virales. Los dirigidos contra el determinante antigénico principal A de la envoltura viral poseen capacidad neutralizante. Estos linfocitos B están regulados por linfocitos T foliculares helper CD4 positivos. La respuesta a esta pregunta se está aún elaborando. La hepatitis B fulminante es de aparición ocasional, pero muy frecuentemente mortal. El poder establecer su patogénesis tiene obvias implicancias terapéuticas. Estudios recientes han demostrado que, a diferencia de la hepatitis B aguda, la fulminante se asocia a un rol central de la respuesta inmune humoral. Como en este triángulo, hay tres elementos centrales. En primer lugar, la presencia de antígeno del core mutado que se une a la membrana plasmática de los hepatocitos infectados y contiguos no infectados. En segundo término, existe una inusual producción intrahepática de anticuerpos anticore IgM e IgG con una extremadamente elevada afinidad y sin mutación hipersomática, asociada al depósito de complementos sobre la membrana hepatocitaria, evento que, al activar dicho sistema, promueve la lisis de los hepatocitos. La imagen compuesta de inmunistoquímica documenta la participación hepática de las células de la respuesta humoral junto al depósito de inmunoglobulinas anticore y de la fracción C1Q del sistema complemento. Todo lo expuesto tiene implicancias inmediatas para la búsqueda de una terapéutica eficaz. ¿Cómo se detienen los linfocitos TCD8 específicos ante los hepatocitos infectados con virus hepatitis B? ¿Qué rol cumplen las plaquetas? Veamos la respuesta.
¿Cómo actúan los linfocitos TCD8 específicos ante los hepatocitos infectados con virus hepatitis B? Veamos aquí la respuesta. En esta imagen intentamos resumir los hallazgos de Luca Guidotti, Francis Chisari y sus colaboradores, que nos muestra que los linfocitos TCD8 efectores atracan inicialmente sobre plaquetas. A partir de este encuentro, se produce el arrastre de dichos linfocitos hasta realizar el reconocimiento de los antígenos del virus hepatitis B a través de las ventanas de las células endoteliales de los sinusoides hepáticos, es decir, a través de ese epitelio fenestrado que observamos en las imágenes precedentes. Mediante esta imagen intentaremos comprender cómo se generan las curvas serológicas en el devenir de una hepatitis B aguda con recuperación del paciente. Inicialmente, al producirse la replicación viral en los hepatocitos, se liberan a la circulación partículas virales y subvirales que expresan en su envoltura el antígeno de superficie. Es el denominado HBs antígeno. Como se mencionó al recordar el ciclo de replicación, las partículas subvirales esféricas se egresan de la célula atravesando el sistema del RER y subsiguientemente el aparato de Golgi. Por otra parte, las partículas filamentosas subvirales y los viriones, es decir, las partículas de Dehn, y aquellos que se asemejan a estas últimas, es decir, los así denominados viriones símiles, mencionados durante la descripción de la replicación viral, lo hacen mediante el sistema de vesículas para ser exocitados. Como se mostró precedentemente con imágenes tan espectaculares, el sistema inmune celular, aunque también el humoral, reconocen la replicación viral en los hepatocitos. Como resultado de la respuesta inmune celular, se limita dicha producción en las células hepatocitarias. A su vez, los anticuerpos antihepatitis B sintetizados tendrán un destino diferente según su especificidad. Dado que la producción inicial de HBs antígeno es masiva,
la síntesis de anticuerpos anti-HBs durante las primeras semanas queda oculta para los equipos de diagnóstico que detectan los mismos en forma libre, dado que son absorbidos por los antígenos de superficie de las partículas virales y subvirales. En modo análogo, algo similar acontece con el sistema HBe antígeno y los anticuerpos anti-HBe. La detección de este antígeno soluble no particulado se asocia a elevados niveles de carga viral, como veremos subsiguientemente. Por el contrario, en etapas tempranas de la infección pueden detectarse los anticuerpos anticore, dado que los mismos no interactúan con los antígenos HBc presentes dentro de la estructura del virión. Estos anticuerpos anticore, en rojo en la figura, son inicialmente de clase IgM y posteriormente IgG. De lo expuesto, puede comprenderse que existe un periodo de equilibrio entre la producción de antígenos HBs y anticuerpos anti-HBs. Este periodo se conoce con el nombre de periodo de ventana inmunológica S-anti-S. Durante el mismo, la infección habitualmente puede ser documentada por los anticuerpos anticore presentes. Con el devenir de la infección, a la limitación de la producción de HBs antígeno en el hígado por la respuesta inmunecelular, se suma la creciente producción de anticuerpos anti-HBs, la que, superada la etapa de equilibrio entre ambos, periodo de ventana S-anti-S, permitirá la detección de los anticuerpos libres con dicha especificidad. Estos anticuerpos anti-HBs son los que confieren la protección contra subsiguientes infecciones, dado que aquellos dirigidos contra el determinante antigénico principal, llamado A, poseen actividad neutralizante. Un título igual o superior a 10 unidades internacionales por litro o miliunidades por mililitro, confiere protección contra los virus salvajes de la hepatitis B, es decir, aquellos que no han mutado la conformación aminoacídica en sitios críticos de su envoltura viral. Se ha observado en estudios in vitro que anticuerpos antisuperficie pueden ingresar a los hepatocitos mediante su endocitosis, la que es mediada por el receptor neonatal para FC, lo cual promueve la neutralización viral también a nivel intracelular y no a nivel de la circulación sanguínea periférica solamente, como se sostuvo hasta no hace muchos años. Esto podría contribuir a una presión de selección adicional y consiguientemente a la generación de mutantes de escape a dichos anticuerpos neutralizantes, particularmente durante las infecciones persistentes. La presencia de anticuerpos anticore totales a predominio IgG indica que el virus ha replicado en el organismo y persisten por décadas e inclusive hasta de por vida. Constituyen una verdadera cicatriz serológica de esta infección viral, dado que las vacunas en uso carecen de antígeno core como para inducir una respuesta humoral específica. Los títulos de anticuerpos anticore son más elevados que los anticuerpos antisuperficie, dado que el antígeno del core viral es T dependiente y también T independiente, mientras que el antígeno S es solo timo dependiente. En esta imagen, finalmente, observamos que las técnicas de ELISA y la de quimioluminiscencia tienen una sensibilidad para el antígeno de superficie por debajo del nanogramo por mililitro, es decir, unas 2 unidades internacionales por esa unidad de volumen. Con esta imagen deseamos representar que existe un delicado balance de la respuesta inmune celular. Así, una significativa respuesta de los linfocitos TSD8 citotóxicos efectores dirigidos contra diversos epítopes del virus hepatitis B puede promover la eliminación viral a costa del daño celular. Por el contrario, la preeminencia de la actividad de los linfocitos T regulatorios protege contra el daño hístico al precio de permitir la persistencia viral. Consiguientemente, la patogénesis hepática de la infección por el virus hepatitis B remeda el yin-yang de la filosofía taoísta china, donde el yin. Esta imagen
nos muestra en tonalidades de gris el cuadro histológico de una hepatitis B crónica activa con actividad inflamatoria que se extiende más allá del tracto periportal, sin conservación de la estructura, tal cual lo podemos observar mediante tinción con hematoxilina y eosina. En la parte superior, como aprendimos al abordar esta pregunta en la infección crónica por virus hepatitis C y visualizamos aquí en la imagen A, la exposición persistente a significativas cantidades de antígenos virales promueve el agotamiento de los linfocitos T, lo que se asocia a su deficiente proliferación y defectuosa producción de citoquinas y de citotoxicidad. Ello se acompaña de la neoexpresión de marcadores de agotamiento como PD1 y TIM3, a la defectuosa colaboración de los linfocitos TCD4 y a la disminución de la expresión del receptor para interleuquina 7, la molécula CD127. En la imagen B se observan dos subpoblaciones de linfocitos TCD8 específicos agotados. Mayoritariamente expresan significativas cantidades de PD1 y de CD127, lo cual los hace poseer un fenotipo memoria símil. A su vez, existe otra subpoblación gravemente agotada que exhibe también elevados niveles de PD1, pero que muestra una restringida expresión de CD127. Dada la heterogeneidad temporoespacial de epítopes del virus hepatitis B presentados en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en los hepatocitos durante la hepatitis B crónica, también se producen subpoblaciones disímiles de linfocitos TCD8 agotados. Ello tiene implicancias directas en la búsqueda de terapias inmunes para lograr la cura funcional de esta enfermedad. El proceso de agotamiento de los linfocitos T citotóxicos es dinámico. En contraposición con la idea inicial de pérdida de la función, actualmente se cree que corresponde a las fases de adaptación de la capacidad efectora de la población de linfocitos T a los requerimientos de la estimulación antigénica crónica. Los linfocitos TCD8 agotados exhiben el factor transcripcional TOX, responsable de reprogramar los cambios epigenéticos, aún en las etapas tempranas de las células progenitoras. Se postula que pueden contribuir a la heterogeneidad de los linfocitos TCD8 al menos 6 factores: una diferente cuantía de antígenos sintetizados del virus hepatitis B, un diferente procesamiento o presentación de los diversos antígenos del virus, con o sin participación de las células dendríticas, la emergencia de mutantes virales de escape, la consiguiente disímil avidez, afinidad del epítope presentado al receptor T, la escasa o ausente colaboración de los linfocitos TCD4 y finalmente la producción de citoquinas inmunosupresoras por parte, por ejemplo, de los linfocitos T regulatorios. En esta figura se intenta representar el curso serológico de un caso de hepatitis B que evoluciona hacia la cronicidad. Vemos que las coordenadas nos muestran la cuantía, es decir, el título, de algunos analitos en función del tiempo transcurrido, aunque sin cuantificar el par antígeno HBe, anticuerpo específico anti-HBe. Al igual que en la hepatitis B aguda, se produce en el hígado inicialmente una elevada cantidad de antígeno de envoltura, el HBs antígeno, y del antígeno E, lo cual se refleja en su detección en la circulación sanguínea tempranamente. También, al igual que acontece en la hepatitis B aguda, se detectan anticuerpos dirigidos contra la proteína del COR. Son los anticuerpos anti-HBC, inicialmente de clase IgM y subsiguientemente IgG. Esta última es detectada mediante equipos que son capaces de poner en evidencia las inmunoglobulinas G, A y M específicas, es decir, las así denominadas inmunoglobulinas totales anti-COR. A diferencia de lo que acontece en la hepatitis B aguda, en la que evoluciona hacia la cronicidad, el antígeno de superficie persiste al cabo de más de 6 meses en presencia del antígeno E, aunque también puede producirse la seroconversión hacia su anticuerpo específico, los anticuerpos anti-HBe,
Dada la producción persistente y masiva del antígeno S, la síntesis de anticuerpos anti-S no es detectable, dado que los equipos de diagnóstico solo detectan la presencia de antígenos o anticuerpos libres, es decir, que no están formando inmunocomplejos. Más recientemente, se desarrollaron equipos que pueden cuantificar el antígeno de superficie con el objeto de poder monitorear y predecir tanto el curso clínico como la respuesta a la terapéutica eventualmente instituida. En modo análogo, esta imagen, ya visualizada por ustedes en el seminario correspondiente, nos muestra las 4 fases habituales observadas en una hepatitis B crónica. El color azul denota el nivel del DNA del virus en suero y el amarillo el de la transaminasa sérica ALT o GPT. Observamos que durante la fase de inmunotolerancia existe una elevada carga viral asociada con niveles normales de transaminasas séricas, siendo una de la otra su respectiva imagen especular. Esta fase puede tener diferente duración según la edad del huésped infectado. Existen altos niveles de antígeno HBe. En modo análogo, durante la fase de inmunoreactividad, acontece ante la masiva producción viral, que se refleja en la prosecución de la carga viral tan elevada, una respuesta T citotóxica, principalmente no citolítica, pero también citolítica, que genera la destrucción de los hepatocitos, con la consiguiente liberación de las transaminasas hepáticas a la circulación. Al igual que en la fase de inmunotolerancia, dichas enzimas reflejan como imagen especular y opuesta los niveles del DNA sérico. A estas 2 fases asociadas a la presencia del antígeno E, sucede una tercera, deportación inactiva del virus hepatitis B, con ausencia de antígeno HBe en circulación y presencia de anticuerpos específicos. Finalmente, luego de periodos habitualmente prolongados y muchas veces por varias décadas, puede sobrevenir un periodo de reactivación del virus con ascenso especular y opuesto de los niveles de transaminasas y de DNA viral, aunque no alcanzan los de la fase de inmunotolerancia. En esta imagen se intenta sintetizar el crucial valor de los diversos biomarcadores en el diagnóstico de las diferentes fases de la hepatitis B, con presencia o ausencia del antígeno E, así como cuando la misma está resuelta. Específicamente, se destaca el valor de los nuevos biomarcadores que cuantifican el antígeno de superficie y el así denominado antígeno relacionado al core de hepatitis B en la estadificación del portador inactivo del virus. En modo análogo, la detección del RNA viral circulante, aunque aún no comercializado en un kit, no solo sirve también para dicho efecto, sino para documentar el riesgo de reactivación en pacientes con antígeno E indetectable. Esta imagen nos muestra la prevalencia global del antígeno de superficie del virus hepatitis B, así como su distribución genotípica. Consiguientemente, se observan regiones de alta, intermedia o baja prevalencia de dicho antígeno en la población general, según los valores porcentuales correspondientes que se leen en el recuadro ubicado abajo a la izquierda, los que son, a su vez, representados en el mapa en color bordó, verde o azul cielo, respectivamente. Asimismo, este mapa también refleja la distribución global de genotipos del virus hepatitis B. Constan aquí, asimismo, los recientes hallazgos de circulación del genotipo I en el sur de China y en Vietnam, así como el propuesto genotipo J detectado hasta la fecha en un único paciente japonés en la isla malaya de Borneo. Este último genotipo, por no haber sido aceptado aún como tal por el Comité Internacional de Taxonomía Viral, está consignado con signos de pregunta. Especial relevancia tiene la circulación de los genotipos F, subgenotipos 1b y 4, A y D en Argentina.
Las flechas en amarillo indican las direcciones migratorias de los subgenotipos del virus hepatitis B a partir del traslado de personas desde países con intermedia o elevada endemicidad viral hacia otras áreas con una baja tasa de dicho parámetro epidemiológico. En esta imagen podemos observar algunos aspectos salientes de la comparación entre genotipos del virus hepatitis B. Inicialmente se puede observar la asociación de diversos genotipos con el tiempo de conversión entre el antígeno tolerogénico HBe y el anticuerpo específico anti-HBe, donde resulta la temprana seroconversión observada con el genotipo E en comparación con los genotipos B o C, en lo que eso ocurre tardíamente, u otros de ocurrencia temporalmente intermedia. Fijemos ahora la atención en tres ejemplos puntuales. El genotipo C se ha observado asociado a un curso más agresivo, con alta tasa de cirrosis y evolución a hepatocarcinoma celular. Por otra parte, el genotipo E fue demostrado no solo en no vacunados en el continente africano, sino también en niños inmunizados que habían padecido una irrupción, también llamada breakthrough. Esto no solo cuando las cepas infectantes tenían asociadas mutantes de escape a la vacuna, sino también con el virus salvaje. Este hecho, absolutamente inusual, se observó no solo en Gambia, sino también en Argentina, donde la circulación de este genotipo es excepcional. Finalmente, se ha demostrado en esquimales de Alaska que la mediana de la edad al diagnóstico de un carcinoma hepatocelular es menor cuando se compara al genotipo F respecto a otros genotipos, sin que hubiera asociación a mutaciones en el promotor basal del core. Finalmente, muy sorprendentemente, el genotipo G no puede sintetizar antígeno HBe, por lo que frecuentemente está asociado a coinfecciones con otro genotipo que provee dicho antígeno para modular el curso de la infección. Esta tabla nos muestra, a modo de ejemplo, un paralelo entre la infección por virus hepatitis B de niños del Mediterráneo comparada con la de quienes residen en el sudeste asiático luego de la seroconversión desde antígeno E hacia anticuerpo anti-E. Observamos que en el primer grupo prevalece el genotipo D, donde son muy frecuentes las mutaciones en el precore que impiden la síntesis del antígeno E. No se detectan habitualmente en ellos mutaciones en el promotor basal del core. En contraposición, los niños asiáticos están infectados por los genotipos B, el más prevalente, y C, el más agresivo. En estos niños, las mutaciones del precore acontecen en aproximadamente la mitad de ellos y probablemente no sean relacionadas con la progresión de la enfermedad. Sin embargo, en un porcentaje significativo, estos niños exhibían mutaciones en el promotor basal del core, las que sí se asocian a un curso más grave. Esta imagen nos muestra la temporalidad de la aparición de diversas mutaciones en el genoma del virus hepatitis B. Entre ellas, podríamos mencionar la deleción del gen C, la emergencia de un sitio de unión en el promotor basal del core al factor de transcripción hepatocitario HNF1, las sucesivas deleciones o cambios aminoácidicos en distintos antígenos virales. Sin embargo, es menester destacar, muy especialmente en la fase de inmunoreactividad, la emergencia de poblaciones virales con mutaciones así denominadas TA en el promotor basal del core, en las posiciones 1762 y 1764, que están asociadas en diversos genotipos a un curso evolutivo más grave. También acontece en esta etapa una importante selección de cuasiespecies y finalmente, por otra parte, la aparición de mutantes en el determinante antigénico principal A del HBs antígeno que pueden lograr escapar a la acción de los anticuerpos neutralizantes. Esta imagen intenta sintetizar lo hasta aquí consignado en la patogénesis de la infección por virus hepatitis B y su estrecha vinculación con el razonamiento médico para lograr el adecuado diagnóstico y monitoreo de la infección, áreas de subsiguiente tratamiento en este encuentro.
Se destaca la importancia de la determinación cuali y cuantitativa de diversos componentes del virus hepatitis B en el riesgo de progresión de la enfermedad. Se observa que el aumento de la carga viral y del antígeno de superficie, así como la presencia de los genotipos C, D o F, junto a mutaciones observadas en determinados genotipos, en el promotor basal del COR, superpuesto con el gen X, así como también en el gen S, favorecen esta progresión de la infección hacia un curso grave que incluye la cirrosis y el hepatocarcinoma. Entre los múltiples mecanismos ya mencionados en la patogénesis del hepatocarcinoma, descritos en la precedente sección correspondiente al virus hepatitis C, se mencionó que hay vías comunes a ambos virus y otras selectivamente específicas. En esta imagen solo abordaremos a modo de ejemplo una de las principales vías oncogénicas promovidas por el virus hepatitis B, asociada al aumento de la actividad nuclear de factores de transcripción celular como NF-κB, STAT3 y AP1. La expresión de las proteínas PRES2 truncadas y X del virus hepatitis B se asocian a un aumento del nivel del calcio citosólico. La proteína X también aumenta per se y sin regulación alguna la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial. Adicionalmente, X promueve una alteración del potencial de membrana mitocondrial. Al ingresar calcio a través de porinas integrales de membrana como BDAC3, el canal aniónico 3 voltaje dependiente, un componente del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, se promueve el estrés oxidativo mitocondrial y la liberación de especies reactivas de oxígeno. Ello deviene en la activación constitutiva de factores de transcripción tales como STAT3 y NF-κB, que traslocados al núcleo participan en la inhibición de la muerte celular, la proliferación y la transformación celular. La proteína X, a través del aumento del calcio citosólico, también activa una tirosina quinasa, PYK2, que activa la vía de la SARC quinasa y de JNK3, las que mediante cascadas de señalización promueven la formación del dímero transcripcional AP1, es decir, cefos unido a cejun, que también traslocado al núcleo participa en la proliferación celular. Sintetizando, se puede reseñar que la hepatitis B es una infección aguda o persistente, infecto-contagiosa, causada por un único serotipo del virus hepatitis B, que comprende al menos 9 genotipos asociados a diferencias patogénicas con implicancias en la historia natural de la enfermedad. La vía de transmisión viral, horizontal o vertical, asociada a la edad del paciente, influye sustancialmente en el curso evolutivo de la infección. El virus hepatitis B exhibe 4 marcos abiertos de lectura, 3 de los cuales están solapados con el gen P. El antígeno HBS, el antígeno HBe y el DNA viral se utilizan para definir el estadio evolutivo del paciente en combinación con los anticuerpos anti-HBs, con capacidad neutralizante, anti-HBe y anti-HBc, en sus clases IgM y IgG como indicadores estos de infección reciente o de larga data respectivamente. Existen nuevos biomarcadores para el monitoreo de la infección, la determinación cuantitativa del antígeno de superficie y del antígeno relacionado con el core y la del aún no comercializado RNA del virus hepatitis B. Ya concluyendo, debemos recordar que el virus hepatitis B ingresa a los hepatocitos mediante el receptor polipéptido cotransportador de taurocolato de sodio, NTCP, utilizando al factor de crecimiento epidérmico, EGF, como cofactor. La síntesis de progenie viral no es citopática per se en los individuos inmunocompetentes, aún ante la ausencia de la expresión de genes ISG. La replicación viral
exhibe una alta tasa de mutaciones vinculadas, entre otros factores, a la actividad de la transcriptasa inversa, la que puede generar sustituciones aminoácidicas asociadas a la resistencia a los antivirales que inhiben a dicha enzima y, ocasionalmente, mutantes de escape a la respuesta inmune inducida por la vacuna antihepatitis B y de evasión a la inmunización pasiva recibida con la gamma globulina hiperinmune específica. La infección aguda por el virus hepatitis B está limitada por la respuesta vigorosa, policlonal y multiespecífica de los linfocitos TCD8 mediante mecanismos citolíticos y no citolíticos, mediados estos fundamentalmente por interferón gamma, a los que asisten las plaquetas para su atraco frente a hepatocitos infectados. En contraposición, la hepatitis fulminante es promovida por una inusual respuesta inmune humoral con participación de anticuerpos anticore de alta afinidad sintetizados localmente en el hígado, con ulterior depósito de complemento y lisis celular. La infección crónica hepática por el virus hepatitis B se asocia a una respuesta débil, oligoclonal y oligo o monoespecífica antihepatitis B por parte de los linfocitos TSD8 TOX positivos, agotados, la que puede evolucionar a la cirrosis y o al hepatocarcinoma celular, en el que la proteína X y la integración del genoma viral al celular desempeñan un rol central. La elevada carga viral, los genotipos C, D y F y determinadas mutaciones genómicas del virus ante un perfil inmune TH2 del hospedador aumentan el riesgo de progresión hacia un curso grave. Las manifestaciones extrahepáticas, como por ejemplo la glomerulonefritis, las artritis, las vasculitis, están mediadas por el depósito de inmunocomplejos específicos. Finalmente, la OMS prevé la eliminación de la hepatitis B como amenaza para la salud pública global para el año 2030.